Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 10 de marzo y como les había presentado hace unos instantes, el tema que vamos a desarrollar esta oportunidad es seguridad pública, tregua, centros penales, estado de excepción. Ya está conmigo Luis Amaya, consultor e investigador en materia de seguridad y políticas públicas. Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por tenerme acá en tu programa. Ya hemos coincidido en espacios radiales y ahora qué bueno hacerlo en estos espacios televisivos, así que estoy a la orden. No, gracias a ti, Luis, por acompañarnos en esta oportunidad y vamos a entrar directamente al tema de seguridad pública, tregua y centros penales. Tenemos en discusión en este momento sobre la posibilidad que tiene el gobierno de El Salvador de instaurar un régimen de excepción. Está en debate, no se ha todavía tomado una decisión al respecto, pero ya es un punto en agenda de gobierno y me gustaría iniciar con esto, Luis. ¿Qué implicaciones tiene esto en seguridad pública? ¿En qué sentido? Porque el régimen de excepción significa disminuir garantías individuales y colectivas según territorios o si se está abarcando todo el territorio del país. Bien, la primera cuestión que yo creo habría que tener en cuenta es que la situación que se vive en materia de seguridad es muy particular. No hay que perder de vista que el contexto es, yo diría, sin error a equivocarse, de crisis de inseguridad ciudadana. Y por tanto uno tiene que evaluar distintas opciones. O sea, uno entiende que el gobierno lo que debe hacer es definir el problema, entenderlo, intentar comprenderlo, en qué consiste, cuáles son sus expresiones, sus razones, etcétera. A partir de una adecuada definición del problema, debe identificar una serie de opciones que tenga a su disposición para seguir un curso de acción que parezca razonable, que parezca la mejor opción en el marco o considerando o teniendo a la vista otras opciones. Lo que uno espera, por tanto, del gobierno, de este y de cualquier otro, es que haga un ejercicio, tal como lo indica el análisis y la gestión de política pública, en esta línea. Es decir, que definan el problema, que nos ayuden a todos a comprender cómo es que ellos lo están entendiendo, que nos ayuden a ver cuáles son las opciones que tienen a la mano, qué es lo que han visto como posibilidades, como alternativas para intervenir, y que a partir de ahí nos digan, teniendo en cuenta estas opciones, la mejor es esta, ¿verdad?, en estas circunstancias. Exactamente en esos términos yo me referiría al tema de estado de excepción, sin ningún problema. A lo que me refiero es que el estado de excepción es una alternativa de la cual el gobierno puede echar mano. Ese no es un problema en sí mismo. El problema es, o podría estar, en que se seleccione una opción sin haber entendido bien en qué consiste el problema y sin comprender los alcances de la opción que se está eligiendo. Que el gobierno elija, por tanto, ir por la vía de los estados de excepción, para mí no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que hay que entender es cómo es que han llegado a la conclusión de que esa es la mejor alternativa. Y esto creo yo que nos está haciendo falta entenderlo con más claridad. Hay un aspecto, Luis, que tú has reiterado en tu primera intervención, la noción de un problema. Tenemos un problema de seguridad pública bastante fuerte. Lo complicado de este problema es que tiene múltiples dimensiones. Sí. ¿Y cómo valoras tú el análisis que el gobierno está realizando sobre esto? Porque para tomar como opción valorar un régimen de excepción a nivel territorial, entonces te dice que la noción del problema que están viendo es bastante agravada en materia de intervención estatal en el territorio. De acuerdo. Vaya, por ejemplo, uno, ¿qué es lo que tiene a la vista? Uno no puede necesariamente suponer demasiado y uno tiene que partir de la información a la cual tiene acceso. Por ejemplo, si uno revisa el plan El Salvador Seguro, ahí hay una definición del problema, ¿verdad?, en virtud del cual, como bien decís, Carlos, hay una idea gracias a la cual el problema de criminalidad es multidimensional, es multicausal, multifactorial, como sea que se le quiera llamar. Y con base en ello, entonces, un montón de medidas tienen que ponerse en funcionamiento a la vez. Y eso es entonces una manera sencilla de entender el plan El Salvador Seguro. Una definición de un problema multicausal con un montón de medidas planteadas para ello. De hecho, 124 estrategias, de las cuales, según entiendo yo, se han priorizado 27. En fin, son un montón. Perfecto. Si ahora uno ve que lo que se va a hacer es actuar sobre la base de estados de excepción o de este tipo de medidas extraordinarias, entonces uno dice, bueno, esa definición del problema planteada en el plan El Salvador Seguro, ¿qué tanto sirve para enmarcar esta nueva manera de ver las cosas? ¿Esta nueva manera de ver las cosas encaja o no encaja con aquella? ¿En qué forma lo hace? Etcétera. De cualquier manera,
Lo que uno esperaría es que si el gobierno toma esta medida excepcional, nos explique las razones por las cuales ha llegado a ella. Y una vez tome la decisión, que continúe con ella. Lo que menos le conviene a un gobierno, y menos al país en el estado en el que nos encontramos, es estar ensayando medidas de un momento al otro y estar activando cursos de acción que luego quedan desactivados y sustituidos por uno nuevo. Por ejemplo, en el caso de la tregua que ensayó el gobierno anterior, bueno, eso se mantuvo durante un tiempo, siempre con muchas reservas y con casi que conflictos de acercamiento-evitación, como dicen algunos psicólogos, es decir, sí se acercaban cuando parece conveniente, se alejaban cuando parecía que no lo era tanto, etcétera. Luego entonces cae, se abandona la idea. Luego este gobierno inicia con, en algún momento se planteó el tema de policía comunitaria. Está bien, si esa es la idea, si se ha llegado a la convicción de que de todas las maneras que tiene de proceder la policía hay que avanzar con policía comunitaria, perfecto, vamos con eso. Se empieza a trabajar y ahora parece que aquello casi se extinguió por sí mismo y no está claro dónde es que se está desarrollando y quedó planteado pero luego suelto. Ahora se menciona esto de los estados de excepción y entonces uno dice, bien, ¿y esto va a ser de verdad? ¿Va a avanzar? ¿Se va a continuar con aquello? Se tendría que hacer de acuerdo con los marcos legales que existen. Sí, como repito, esa es una opción perfectamente razonable. Hay normas para ello, la Asamblea Legislativa lo aprueba, por ejemplo, lo aprueba por periodos temporales, lo aprueba por un mes, según entiendo yo, luego de que se concluye ese mes se puede solicitar una extensión del plazo, etcétera. Hay normativa pues alrededor de aquello, se tiene que focalizar en ciertos territorios. O sea, esa es una alternativa viable, pero uno piensa, bueno, esto va a avanzar y luego efectivamente se va a trabajar con base en eso, o sucede que se va a abandonar como tantas otras ideas que se han tenido. Esto es lo que pareciera, creo yo, que debiera llamarnos más la atención. No tanto la medida en sí mismo y todas las alarmas y todas las alertas que se activan por el respeto a los derechos individuales, a las garantías constitucionales, etcétera, etcétera, que yo creo que es una preocupación legítima, pero desde mi punto de vista, en clave de análisis de política pública y de gestión de política pública, lo más delicado es que se esté ensayando ideas que luego se descontinúan con mucha facilidad, se abandonan y se propone una nueva. Pareciera que estamos inventando la rueda cada cierto tiempo. Esto es lo que parece. Luis, por lo que estoy capturando de tu idea, el tema es, en la gestión de políticas públicas en materia de seguridad, lo que vemos en este gobierno no es sostenibilidad, es todo lo contrario, es como una prueba dispersa de distintas opciones que tiene enfrente y ver cuál puede resultar efectiva por corto tiempo. Y quiero poner en mención el tema de la tregua, hacer la transición con el tema de tregua, porque tú estuviste trabajando en una investigación para una consultoría sobre la tregua entre las pandillas como una forma de intervención sobre la violencia, que preparaste para instituciones nacionales e internacionales. Y había un punto de discusión en esto, ¿no? Tomabas casos comparados de otros lugares de América Latina donde se estaba abordando el tema de tregua o características más o menos parecidas. Sostenibles en el tiempo, no necesariamente, pero ponían en debate el asunto. Disminuían homicidios o letalidad de homicidios, pero o te dejaba en debate la posibilidad de que esta medida fuera efectiva en el tiempo. Y me gustaría tener tu apreciación a la luz de esa investigación que ustedes hicieron respecto al tema de la tregua, porque claro, a la tregua se la ha visto con categorías morales, pero si lo queremos ver en una categoría más pragmática de política pública, ¿cómo lo valora vos? Totalmente de acuerdo. Parecieran categorías morales, como estoy de acuerdo con la expresión que usas. Sin embargo, la expresión que yo he utilizado, por ejemplo, en ese informe, era que se estaba leyendo más en clave ideológica, más que en un sentido técnico o con criterios y sobre todo con datos técnicos y empíricos. Aquel trabajo ciertamente que se elaboró en conjunto con la Universidad Estatal de Arizona, en lo que concluimos es que al comparar experiencias como unas realizadas en Estados Unidos, otras en otros países como Jamaica, por ejemplo, la nuestra, la experiencia o el ensayo que se intentó hacer en Honduras, etcétera, uno identificaba una especie de denominador común en todas estas experiencias, que es que conseguían efectivamente reducir la violencia más letal, es decir, el homicidio, no necesariamente otras formas o expresiones violentas o expresiones de delito violento. Y un elemento importante es que al cabo de cierto tiempo, en ciertos lugares en 6 meses, en otros lugares en 9 meses, en otros lugares en 1 año, etcétera,
lo que uno encontraba es que los niveles de homicidios no solamente alcanzaban el nivel previo al inicio de la tregua, sino que lo superaban. De hecho, nosotros en ese trabajo que se hizo público hace más o menos un año, ya anticipábamos que ciertamente íbamos a tener lo que ahí llamábamos efecto boomerang. Es decir, que iba a haber un retorno al estado original e incluso la posibilidad de un incremento. Esto ya lo habíamos anticipado. Entonces, esto no podría ser sorpresa, digamos, pienso yo. De nuevo, yo diría, si se considera que la tregua, o sea, que una negociación con estos grupos, porque vos has llegado a la conclusión, digo, vos como gobierno, una persona que tiene que tomar decisiones desde la perspectiva gubernamental, llega a la conclusión de que, dado la definición del problema que tiene, que lo que tiene frente a sí es un problema de criminalidad muy importante. Es una especie de, digamos, por una analogía muy simple, una especie de partido de fútbol en donde el gobierno tiene como adversario a la criminalidad y uno de sus jugadores estrellas del equipo contrario son las pandillas, ¿verdad? No es el único jugador, pero es un jugador importante. Sí. Y tenés además un público muy hostil, ¿verdad? Tenés una oposición política muy dura, muy crítica, acre de pronto en sus señalamientos, en ocasiones poco propositiva, otros sectores no solamente del ámbito político, sino de opinión pública, etcétera. En general hay ámbitos muy hostiles, es un partido difícil, digamos. Entonces, si vos has llegado a la conclusión de que uno de los actores importantes es las pandillas, no es el único, y que este grupo es tan poderoso y tiene tanto reconocimiento en las comunidades, lo cual nosotros tenemos además documentado. Hay cantidad de encuestas que hemos levantado en donde encontramos que hay porcentajes importantes de personas que dicen que las pandillas en sus comunidades ayudan a resolver problemas, o sea, no son un problema, sino que en muchas comunidades se les considera casi como gestores locales de problemas comunitarios. Y se les aprecia en este sentido por aquello. Esto es una realidad, no es un... Hay estudios que, varios de hecho hechos por nosotros, que documentan esto. Entonces, si vos estás seguro como gobierno que tienen tanto poder, que tienen tanto reconocimiento, que no tenés más alternativa que dialogar con ellos, ¿verdad? Has llegado a la conclusión que de todas las alternativas que tenés, una alternativa es perseguirlos hasta que podás encarcelar o impedir que nuevas personas se metan a las pandillas, encarcelarlos a todos o impedir que todos los aspirantes a pandilleros ya no se vuelvan pandilleros. Entonces vas y combatís como sea. Lo otro es combinás alternativas o dialogás, es otra alternativa. Tenés como 4 o 5 opciones. Llegas a la conclusión de que la mejor es dialogar con ellos. Pues yo quisiera que nos explicaran si eso es así y que se continúe con esa línea de acción, pero con el riesgo que nosotros ya hemos anticipado de que podés bajar homicidios, pero probablemente se te van a incrementar después. Luis, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista ampliemos un poco más esta idea de esta estrategia, si hablar del tema de treguas, como han considerado en otros lugares de América Latina, Estados Unidos mismo, como una posibilidad, ¿por qué no propiciarla? ¿Por qué no generar un debate mayor más allá de los actores políticos alrededor de esto, si te parece? De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más Informa TVX, primera emisión. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista y el tema que abordamos en esta oportunidad es la coyuntura de seguridad. Estamos hablando de tregua, estado de excepción y también ya vamos a hablar en su momento, Luis, el tema del sistema penitenciario. Nos acompaña Luis Amaya, especialista e investigador en temas de políticas públicas de seguridad. Lo habíamos dejado en el tintero, ¿no? En el primer bloque de entrevista, Luis. El tema de la tregua como estrategia de políticas públicas. Te había dicho el tema de las connotaciones morales. Dejando de lado estos aspectos y el análisis y la toma de decisiones que tienen que hacer personas que están al frente de instituciones públicas, ¿por qué no dinamizarlo? ¿Por qué no retomar nuevamente esta idea? ¿Por qué te lo pongo? Por el contraste de la preferencia de hablar de un régimen de excepción. O sea, digamos, ¿cómo valoras esto? Bien, a mí lo que me parece es que eso es muy importante, pero supone como prerequisito que tenés un gobierno que de forma seria y responsable ha evaluado, ha hecho el ejercicio que exige el análisis de política pública, es decir, ha evaluado las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones que tiene y habiendo hecho un ejercicio sopesado de comparación, si se quiere, de cada una de estas opciones,
se selecciona la que parece mejor, la más viable, no solamente la mejor en términos ideales o teóricos, sino la más viable en las condiciones concretas en las cuales se va a desarrollar, y teniendo entonces en cuenta estas consideraciones ideales por un lado y reales por otra, entonces se elige la alternativa que pareciera más viable, más hacedera, digamos, la que puede resultar probablemente más exitosa. Eso supone, digo, un ejercicio serio de sentarse a evaluar las opciones y con mucha honestidad seleccionar la que parece más viable. Yo pienso que así hay que hacer en todos los casos. Si vas a elegir por tregua, por ejemplo, o por estado de excepción, yo en principio, te repito, no tengo una opinión ni buena ni mala, ni positiva ni negativa sobre una u otra. Creo que puede ser tan buena o mala con respecto de otras opciones que se tienen, dependiendo de las circunstancias en las cuales se consideren y se vayan a llevar a cabo. Ahora, eso yo creo que, como decía, una vez tenés un gobierno que responsablemente hace este ejercicio, tenés que tener un uso razonable del poder gubernamental. Es decir, vos has llegado al gobierno para administrar el poder, ¿verdad? Es decir, la gente te ha otorgado un poder delegado a través del voto, vos tenés el poder de manera transitoria, de manera temporal, pero tenés el poder. De lo que se trata es de ejercerlo, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría es que este gobierno, como el anterior a ese y como el que venga, lo que hagan es tomar estas decisiones y llevar adelante las estrategias de política pública que parezcan más razonables, dado que ellos tienen el poder de hacer eso. Para eso se les ha elegido precisamente. A mí, en este sentido, me parece bien que se monten espacios de discusión y demás para obtener insumos. Yo creo que esto es importante y es serio también, ¿verdad? Además es muy democrático tener estos insumos de distintos actores y demás. Sí, pero una vez hay una idea, avancemos con esa. Y el gobierno creo que debiera asegurarnos la posibilidad de ser predecible de alguna manera, de dar predictibilidad a la acción de gobierno. Es decir, se ha elegido un curso de acción, avancemos con él. Esto es lo que uno esperaría. En este sentido, Carlos, la tregua es una opción entre otras y lo que hay que hacer es evaluar. Hay que evaluar, por ejemplo, que una de las ventajas que tiene es que te permite tener unas estadísticas delictivas, por ejemplo, en el caso de homicidios, mucho más manejables. Te permite tener acceso a ciertas comunidades, por ejemplo, que de otro modo las mismas pandillas dificultan. Así sea el acceso de expresiones del gobierno bastante inocuas como promotores de salud, como el mismo sector educativo. Si hay escuelas en las cuales nosotros tenemos conocimiento de varias que ya no reprueban estudiantes. No es una política del Ministerio de Educación, no se entienda de este modo. El Ministerio de Educación en sus políticas no quiero decir que ha establecido que ya no se reprueben estudiantes. Es que en la realidad local de muchas escuelas, de facto, digamos, de hecho, ya no se reprueban estudiantes porque el pandillero local o el palabrero, etcétera, si sucede algo como esto, llega y reclama y amenaza al director de la escuela, al profesor del curso en particular, etcétera. Entonces, cuando vos pensás en la tregua, debieras tener como ideas que una de las ventajas que tenés es poder tener un trabajo relativamente más viable, ¿verdad? Más factible dentro de las comunidades. Pero tenés riesgos. Uno de los riesgos es que una vez la tregua se cierre, y dependiendo de cómo se cierra, porque mucho tiene que ver no solo con si se cierra o no se cierra, sino la manera en cómo se concluyen estos procesos, que yo creo que una de las equivocaciones fue cómo se cerró la tregua, no solo cerrarla, sino cómo se cerró la tregua. Tenés el riesgo, al tomar este curso de acción, de que los homicidios se te vuelvan realmente altísimos como los tenemos en este momento. Luis, quiero retomar un aspecto. Parece ser que en este tema de políticas de seguridad hay un elemento o una variable que debe estar en consideración de los que toman decisiones, pero también en el análisis de los ciudadanos, de las ciudadanas. Sí. Es la lectura territorial. ¿A qué me refiero con esto? En la lectura territorial entran alcaldes, alcaldesas, entran gestores, entran entidades operativas del gobierno nacional, entran ciudadanos, liderazgos territoriales. Es decir, ¿cómo estas personas entran en el análisis de políticas públicas en materia de seguridad? ¿Cómo destacarías vos ese elemento? Yo
Lo que creo es que en realidad es muy razonable, para mí es muy absolutamente comprensible, pues que la gente tenga temor de participar en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Esperar que en estas circunstancias o hacer que el probable éxito de una política de seguridad ciudadana descanse en la mayor participación o en la calidad de la participación de la ciudadanía me parecería un error. O sea, creo que es importante, nunca hay que dejar de considerar eso, pero sería un error poner ahí demasiadas expectativas sobre el éxito de una política pública de seguridad en circunstancias como la nuestra. Para mí es absolutamente comprensible que la gente tenga temor de participar. Si hay lugares en donde, por ejemplo, todo el tema de policía comunitaria tiene importantes limitaciones, dado que una persona o un grupo de personas que se reúnan, que sostengan una reunión con un grupo de policías, esto los pone en riesgo, ¿verdad? Una reunión comunitaria entre policías locales y líderes comunitarios, eso en muchos casos representa un riesgo muy importante. La participación ciudadana usualmente se ha visto en el tema de seguridad centrada en la cuestión de la interposición de denuncias y el traslado de información en forma de avisos. Es decir, que la gente denuncie. Y la participación se expresa en que si sucede algo o ven algo sospechoso, la gente le avise a la policía, no solamente que denuncie, porque desde el punto de vista, voy a decir, de gestión de información policial, se maneja diferente, se administra distinto las denuncias y los avisos, ¿verdad? Son categorías distintas. En este sentido, se espera que la gente haga una cosa o la otra, o denuncia o aviso. En términos ideales, la gente debiera participar en otras formas. Se entiende, por ejemplo, las experiencias internacionales lo que nos dicen es que una forma muy interesante de participación ciudadana es lo que se entiende como lo que se llama establecimiento y acato de normas de convivencia. Dicho de otro modo, que la gente aprenda a dirimir pacíficamente conflictos comunitarios, conflictos vecinales, que si no se dirimen, si no se manejan en un nivel de baja intensidad de violencia, pueden gradualmente escalar, convertirse en conflictos más serios, y si confluyen otros factores de riesgo, y el más importante es acceso de armas, puede incluso terminar en homicidios. Es decir, estos pequeños conflictos vecinales y comunitarios, si no se dirimen bien y apropiadamente y oportunamente, pueden terminar en hechos delictivos, incluso fatales, como los homicidios. Entonces, la participación ciudadana debiese ser también en esta forma, según lo indica la experiencia internacional, no solamente avisarle a la policía que algo pasa, sino evitar aquellas diferencias entre vecinos que pueden escalar hechos delictivos. Se espera que esto suceda, pero en una circunstancia como esta, creo yo que hay que estimular esto desde fuera. Las comunidades por sí mismas, me parece complicado que lo hagan, porque para mí es absolutamente comprensible que tengan temor de tomar mucha participación en este tipo de cosas, dado el contexto que tenemos. Un ejemplo de ello incluso es el nombre que tienen las estructuras comunitarias que ha ideado el gobierno, desde el gobierno anterior, para canalizar la participación ciudadana. En su momento se llamaron consejos municipales de prevención de violencia, hoy se llaman comités municipales de prevención de violencia, pasaron de consejos a comités. En años anteriores y en administraciones anteriores se llamaban de otro modo consejos de seguridad ciudadana o comités de seguridad ciudadana, etc. A las personas en muchos lugares, si se les pide participar en una estructura, en un grupo que se llama de seguridad ciudadana, o se apellida, de seguridad ciudadana o de prevención de violencia o de este tipo de cosas, es una forma de desmotivarles. Muchos de ellos, de hecho, han cambiado los nombres y se llaman de otra manera, consejos interinstitucionales, por ejemplo, de gestión local o como sea que se llame. Porque en muchos lugares el solo hecho de que te identifiquen, ya no de que tengas una participación activa, sí, el solo hecho de que te identifiquen asociado de alguna manera incluso tangencial con estos grupos, supone riesgo. Entonces la participación en estos contextos yo entiendo que sea muy renuente, que no sea fácil. Luis, estamos llegando al cierre de la entrevista, pero quiero incorporar otro elemento más para el análisis.
Y sé que es un tema que has estado trabajando también, el asunto de los centros penitenciarios. Sé que ustedes han trabajado en encuestas en centros penitenciarios para tener datos e información en estos lugares. ¿Cómo entra este aspecto dentro del análisis de la seguridad? Porque también pasa el asunto de cómo se gestionan los centros penitenciarios, cómo están sobrepoblados los centros penitenciarios, cuáles son las reglas del juego dentro de los centros penitenciarios que pueden determinar las condiciones de seguridad o de inseguridad en los territorios del país. Sí, ciertamente nosotros hemos trabajado en varias encuestas, principalmente con universidades en México, como el CIDE de México, es decir, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, o la Universidad 3 de Febrero de Argentina, con la que también hacemos este tipo de estudios. De hecho, ahora estamos preparando uno con la Universidad Internacional de la Florida, que esperamos que empiece a avanzar pronto, siempre en el tema penitenciario. Lo que nosotros encontramos son varias cosas interesantes. Esos estudios de verdad invito a revisarlos porque nos permite ver cuáles son algunas de las condiciones en las cuales han vivido y se han desarrollado personas que han terminado dentro de nuestro sistema penitenciario, es decir, que entraron en conflicto con la ley. Sí. Está claro que nuestro sistema penitenciario no captura a la totalidad de las personas que cometen delitos, pero a partir de ahí, si uno quiere ver a esa población como una especie de muestra de quienes entran en conflicto con la ley y cometen hechos delictivos, ahí se puede entonces entender un poco cómo ha sido la vida. Hay cosas interesantes, como un porcentaje importante de personas abandonó su hogar, por ejemplo, antes de los 15 años, como un importante número de personas, un tema interesante y realmente desconcertante para muchos, es que cerca del 80%, y no solo en El Salvador, sino en los otros países como Perú, Chile, Argentina, México, Brasil, y en esos países porcentajes similares, 80% de las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios de todos estos países tenían empleo un mes antes de ser capturados. Entonces uno se pregunta, bueno, claro, uno siempre puede explorar qué clase de empleo tenían y si era digno o no, etcétera, pero el simple hecho de estar desempleado no parece un factor de riesgo que explique cómo una persona entró en conflicto con la ley, porque muchos de ellos estaban empleados antes de entrar ahí. Bueno, yo creo que aquí sí entra, por ejemplo, un tema interesante para evaluar la cuestión de los estados de excepción con respecto a los sistemas al sistema penitenciario y a las prisiones. Siempre se dijo que había que, de algún modo, obstaculizar o bloquear las señales de los teléfonos que se usan dentro de los sistemas penitenciarios, dentro del sistema penitenciario y de las cárceles, y por tanto interrumpir la comunicación que hay desde dentro hacia afuera de la prisión, ¿no es cierto? Bien, a mí me parece interesante que se evalúe como opción, ¿ya?, como tiene que hacerse, es decir, al analista de política pública esto es lo que le enseñan a hacer, ¿verdad? Plantear opciones y evaluar las ventajas y desventajas de cada uno para que el tomador de decisión elija la que parezca más viable. Como sea, es al tomador de decisión al que han elegido. El pueblo eligió al tomador de decisión. Por mí, por ejemplo, nadie votó, ¿verdad? No tendrían por qué hacerme caso a mí nadie me dio un voto en el país. Es al presidente de la República y por tanto él es el responsable de tomar la decisión. Sí. En este sentido, por ejemplo, piensa uno, qué interesante sería evaluar, bloquear efectivamente las señales, aunque, como se ha dicho, las personas que viven en los alrededores tengan problemas para utilizar sus teléfonos celulares. Sí, bueno, es un problema, ciertamente, que las personas de los alrededores no usen su teléfono, pero es mayor problema por principio del mal menor, ¿verdad? Es un mayor problema, que las personas que estén dentro de los penales utilicen sus teléfonos. Sí. El mal menor es que las personas que estén fuera no usen sus teléfonos. Como consideración excepcional, yo diría, evaluemos si se bloquean las señales y que lamentablemente las personas que viven en los alrededores no puedan usar tan libremente sus teléfonos. Ante ese escenario. Luis, exactamente, gracias por habernos acompañado esta mediodía. Espero que nos puedas acompañar en otra oportunidad y seguir haciendo estos análisis de la política de seguridad. Gracias por haber estado con nosotros. Carlos, un placer. Gracias, Luis. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en Informa TVX, primera emisión. Regresamos.